¿Cómo están? Un fenómeno preocupante se está dando en el mercado de deuda internacional. Esto porque los bonos a nivel mundial podrían presentar una burbuja producto del alto nivel de deuda que están mostrando los países desarrollados. Esto en un informe publicado por Diario Financiero. Queremos hablar justamente con la persona a cargo de este informe, Jorge Quirós, de Jorge Quirós Consultores Asociados. Jorge, bienvenido a DFTV, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos con esto porque claramente ustedes hacen el foco de atención en un mercado que realmente es bastante desconocido en general de las personas, pero que tiene un impacto bastante importante. Primero, ¿por qué podríamos ver una burbuja en el mercado de bonos internacionales? Bueno, hay un motivo principal para ver una burbuja o para pensar que podríamos estar frente a una burbuja en este mercado, y es el siguiente. Recordemos que cuando las tasas de interés de los bonos son bajas, el precio de los bonos es alto. Perfecto. Esa es la principal relación. Ahora, ¿dónde están las tasas? Las tasas están en niveles récord bajos. Así es. Ahora, están en niveles récord bajos a pesar de que los déficits están en niveles récord altos. Entonces, los gobiernos que tienen déficit, como por ejemplo Estados Unidos, tiene un déficit de cercano a 8 puntos del PIB, una deuda bruta que ya se empina por sobre 100 puntos del PIB, está emitiendo bonos a tasas muy bajas. Perfecto. Y eso alimentado por una política extraordinariamente expansiva de la Fed, que compra 85.000 millones de dólares por mes. Una política que de hecho se va a mantener y que quedó un poco en duda. Y que compra más y más bonos. Esa misma situación, con diferencias, pero esencialmente muy parecida, es la que vemos en Japón, un país que tiene una deuda bruta de más de 200 puntos del PIB. La vemos también en alguna medida en Europa. Toda esta situación de tasas extremadamente bajas lleva a bonos, a mi juicio, caros. Y lo que es más relevante es que esto escala toda la estructura de bonos del mundo. Porque los bonos corporativos se lanzan en función de cuánto se lanzaban los bonos de los gobiernos, y eso nos da una situación, a nuestro juicio, de bonos en niveles peligrosamente altos. Recordando que los bonos dan cuenta de 2/3 del mercado total de capitales. Es un peso importantísimo justamente en este mercado a nivel mundial. Efectivamente, es muy importante, y el punto que llamamos la atención nosotros es que normalmente cuando se habla de mercado de capitales se habla de bolsa. Subió la bolsa, bajó la bolsa, ahí está toda la atención. Claro. Pero la gente se olvida que 2/3 del mercado mundial se trata de renta fija, y en consecuencia se trata del precio de los bonos. Jorge, entonces estaríamos ante una valorización de, un valor más bien decir, de los bonos que no se justificaría con los distintos factores y elementos que justamente nos dan esta cifra, por así decirlo, en cada uno. A nuestro juicio, el precio de los bonos, que está muy alto, y la tasa que está muy baja, lo está llevando a un nivel peligroso. ¿Y en qué sentido decimos peligroso? Que hay muchas razones para pensar que la tasa el día de mañana puede ser más alta de lo que es hoy día. Perfecto. En algún minuto va a tener que cambiar el switch. Entonces, cuando eso ocurra, estos bonos altos, de alto precio, van a tener una corrección a la baja, y como dan cuenta de 2/3 del mercado mundial, esa corrección, aunque puede ser, comillas, chica, en términos de valorización de mercado de capitales, puede ser bastante relevante. También hay que recordar que en términos de instrumentos financieros los bonos siempre hay que mirarlos con una mirada, valga la redundancia, a largo plazo. Entonces esta corrección podría tener efectos bastante caóticos en términos de aquel o aquel Estado, aquel gobierno o aquel banco que adquirió bonos con un precio que va a corregirse rápidamente. Bueno, eso es, yo diría que es un tema que preocupa mucho, sobre todo en Europa. En Europa, los, comillas, buenos resultados de muchos bancos europeos en el último tiempo se deben básicamente a que han tenido una tasa de fondo muy baja, y que han hecho con esa plata, han comprado bonos. Perfecto. Los españoles han comprado bonos españoles, los italianos bonos italianos, etcétera. Como carácter de refugio. Claro, y también para ganarse un spread, ¿no? Claro. Esta mayor tasa, levemente más alta tasa que está pagando el bono español, le significa utilidad de los bancos, pero son utilidades que son bien complejas, porque el día que esa tasa suba, hay una valoración que hay que hacer siempre mark to market, o sea, a valorarla a cómo la valora el mercado. Esos bonos podrían caer de precio,
Y eso en un banco que tiene mucha deuda puede dañarle el balance y generar efectos de contagio financiero no menores. ¿Qué pasaría con ese contagio? ¿Qué pasaría con este riesgo sistémico que podríamos ver con una corrección acelerada y brutal, por decir una palabra un poco más extrema o agresiva con respecto a esto? A ver, lo complejo de los bonos es que tú una pequeña corrección, suponte, nosotros calculamos así a modo ilustrativo, suponte un bono bullet a 10 años, que paga todo al final del año 10, que tenga una pequeña corrección, suponte desde las tasas actuales parecidas al 2% que tiene Estados Unidos, al 3,5%, que no es un terremoto, te hace caer el precio de esos bonos en 13%. Si eso tú lo escalas, piensas que esa es la base con la cual se miden todos los demás bonos del mundo. Los bonos de Chile, el precio de Estados Unidos más un riesgo, el bono de Copec, el precio de Chile más un riesgo, por lo tanto al final todo depende del bono de Estados Unidos. Esa corrección de 13% a la baja a nivel mundial es reparecida a una corrección de bolsas de 26% a la baja, que fue más o menos la corrección que tuvimos después de la crisis de Lehman Brothers el mes siguiente. De hecho, ustedes en el informe justamente hacen el parangón de alguna forma con lo que sucedió en Lehman Brothers, un tema más bien de renta variable, si nos vamos un poco con lo que conversamos al principio, pero que tendría un impacto bastante más profundo. Claro, en Lehman Brothers lo que ocurrió fue más bien una crisis en bancos con efectos de contagio. Claro. Se trancó la cadena de pago y hubo un impacto muy fuerte en commodity y en bolsa. Pero de primera línea en Estados Unidos mismo. La secuencia posterior fue una baja en las tasas que hizo subir el precio del bono. Claro. O sea, los bonos fueron al revés. Aquí estaríamos hablando de un fenómeno que más bien haría que cayera el precio del bono, y ese fenómeno no se ha visto. En términos más sencillos, si uno quisiera explicarlo en términos más simples, lo que uno estaría diciendo es, oye, cuando uno ve los balances de países de gobiernos como España y ve las tasas a las cuales están emitiendo deuda, uno en sus cabales no compraría esa deuda. O sea, porque no se condicen se condice con el riesgo. Con los fundamentos y el riesgo. Claro, y por eso que decimos en este análisis que hay varias razones para pensar que las tasas puedan subir el día de mañana. Desde que la economía se empieza a recuperar un poco más, eso implica tasas más altas. Claro. Desde que haya rebrotes inflacionarios, que no sería raro que hubiera en algún minuto con toda la inyección de liquidez que ha habido, o que haya insolvencia en algunos bancos. Son tres factores que pueden hacer que suban las tasas. Las tasas están tan bajas hoy día que el único lado hacia donde pueden ir es al alza, y por lo tanto es un riesgo que va en una sola dirección, digamos. Y también tiene el riesgo de que haya un flujo importante de inversiones que estaban justamente en estos bonos y se tienen que ir a algún lado. Y eso tiene un impacto. Claro, ahora tú sabes que esto es como tú no te puedes ir a ningún lado. Tú te tratas de ir, pero son los bonos que hay. Y por lo tanto lo que ocurre es que cae el precio de los bonos hasta caer a un tal nivel que tú te sientas cómodo en quedarte con esos bonos. Claro. O sea, la economía no puede desaparecer los bonos. Y lo que ocurre es que en ese fenómeno de baja de precio del bono, la parte más preocupante de toda, lejos, son los bancos que en sus balances tienen muchos bonos. Tienen una participación y exposición. Y eso básicamente el Banco Europeo. Ese factor yo te diría que es el de contagio financiero más preocupante. Y de hecho sabemos que los bancos europeos están en una situación bastante delicada. Jorge, por último, hablamos de Europa, Estados Unidos, pero me gustaría centrarnos también en el impacto que, si esta burbuja explota finalmente, podríamos ver en el mercado local. Te lo llevo a esto considerando la exposición que también los fondos de pensión tienen en bonos de Estados Unidos u otro tipo de bonos, considerando también los corporativos que están ligados. Bueno, el primer impacto es que lo que ha ocurrido en el pasado, pero la gente no está muy acostumbrada. La gente piensa que cuando invierte en renta fija, es fija. Claro, no es fija. No es tan fija. De hecho, tiene un componente variable. El componente variable es el precio del bono. Claro. O sea, cuando suben las tasas, entonces una subida relativamente brusca en un periodo relativamente corto de tasas, digamos, te podría hacer caer el valor del bono, y por lo tanto lo que son las FPs que tengan renta fija tendrían un impacto. En segundo lugar, si esto afecta a bancos europeos, tiene efectos de contagio financiero que afecta a todo el mercado accionario, digamos. Yo te diría que por esos dos lados hay un efecto. Cuando esas cosas pasan, normalmente se afectan los commodities, así que Chile, una economía pequeña y abierta, es imposible que se sustraiga a los efectos de esa crisis, de esa eventual crisis. Ojalá que no sea crisis, ojalá que sea un aterrizaje suave, pero la verdad es que
con los niveles de déficit que uno ve y las emisiones cada vez crecientes de bonos, las políticas desatadas de estímulo monetario, yo veo difícil que esto no termine en algún minuto con algún tipo de aterrizaje no tan suave. ¿Y la posibilidad de aplicar medidas contracíclicas en Chile podría justamente ser un salvavidas ante esta potencial situación? Efectivamente, y hay un salvavidas que nuestro país lo conoce muy bien y no hay que olvidarse que hay que tenerlo siempre a mano, y ese salvavidas se llama política fiscal contracíclica, se llama regla de equilibrio fiscal estructural, se llama ahorros públicos, se llama no te gastes todo hoy día y guarda algo de recursos para mañana. Para mañana, claro. Jorge, bueno, muchas gracias por este estudio, por esta realidad que se está dando y que por supuesto dará mucho que hablar cuando se vayan dando otros elementos que generen algo de preocupación. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.